¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Anoche reportó a las autoridades un acumulado de 238.316 defunciones y el semáforo de riesgo epidemiológico, las autoridades han cambiado para estas 2 semanas. Fíjense, en el anterior reporte ya había muchos verdes, únicamente había 5 naranjas, y ahora ya hay un rojo y únicamente 3 verdes. Lamentablemente Quintana Roo sigue estando por 10ª ocasión en semáforo naranja. Recuerden, particularmente en Cancún, le está afectando a los niños menores de 6 años. Por favor, papás, tengan mucho cuidado porque pues esto no se había presentado anteriormente, al menos en la República Mexicana no se han documentado que haya afectaciones para niños. Vamos a dar inicio al estudio. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla, y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo, en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener. Y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo. Y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas 2 vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán. Evangelizar. Muchas personas lo conocemos como compartir y el sinónimo de compartir es
comunicar, es distribuir y es repartir. A mí me gusta más el término convidar, además es con vida. Y sus sinónimos son invitar, atraer y ofrecer. La gran comisión la vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, que nos dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y esta es una promesa para los que verdaderamente ya son y forman parte de la familia de Dios. Recordemos, no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Y ahora vamos a ver la versión de Marcos. Dice: y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. ¿Y cuál es la buena nueva? Que por medio de Jesucristo nosotros nos podemos reconciliar con Dios. Vamos a ver la versión de Lucas. Pero él les dijo: es preciso que anuncien también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y más adelante, en el capítulo 24, 47, dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y hay que entender que no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. El remordimiento nada más te incomoda, pero no hay un cambio, no hay una transformación. En cambio, en el arrepentimiento ya no quieres seguir por ese camino que estabas transitando. La gran comisión. Hoy día, la gran comisión se ha convertido en esto, en la gran omisión. El trabajo de todos es el trabajo de nadie. Y en nuestro pensamiento decimos: bueno, si yo no lo hago, pues habrá muchos más y ni siquiera se va a notar. Y el problema es que sí se está notando porque la gente no lo está haciendo. Es valioso 1 gramo de acción que una tonelada de intención. Y en el libro de Mateo 9:37, el Señor Jesús nos dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, las mies es mucha, mas los obreros pocos. Está diciendo, hay mucho trabajo, pero hay pocos obreros. Y hoy día, bajo este esquema, podríamos decir que más los obreros son flojos. Ezequiel 3:18 nos dice muy puntualmente: pues bien, si tú no le hablas a ese malvado y le adviertes que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, le adviertes al malvado y él no deja su maldad ni su mala conducta, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. Y hay muchas personas que no han leído la Biblia y no se dan cuenta que aquí, de forma muy puntual, el profeta Ezequiel nos está diciendo que no podemos ser omisos, que no podemos ver de forma sesgada cuando una persona está haciendo cosas indebidas. Nosotros tenemos ese mandato de hacerle ver que está haciendo cosas que no son las adecuadas. Y es una forma muy adecuada para poder empezar a compartirle a estas personas. Si somos capaces de compartir un aspecto material, ¿por qué no somos capaces de compartirles o convidarles la riqueza más grande que puede haber, que es el garantizarles el poderlos ver en el cielo? Salgamos de nuestro círculo de comodidad y entremos en el círculo donde Dios hace su obra. Y nos lo dice muy puntualmente Corintios 13:6. Dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento
lo ha dado Dios. Y quizá algunos de nosotros le compartimos a alguien y habrá otra persona que venga a reforzar ese conocimiento y posteriormente Dios se encargará de que esta persona a la cual les compartimos empiece a tener un crecimiento espiritual. Pregunta: ¿por qué no compartimos el Evangelio? Y hay varias respuestas que pueden ser estas. Por temor al rechazo. Yo creo que esta es la más común que nos dicen las personas. Temo que me vayan a rechazar. Otra es falta conocimiento. Esta nunca la van a decir. Simple flojera o apatía. Y otra que dice: no sabemos cómo hacerlo. Temor al rechazo. Es demasiado lo que los cristianos nos preocupamos por lo que piensan los demás. Fíjense, Gálatas es muy puntual y en la carta que Pablo les escribe a los de Galacia dice lo siguiente: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Y nosotros normalmente siempre vamos a querer agradar a las personas, no importando que no agrademos a Dios. ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. No podemos tener dos formas de vida. Lo que importa no es si le caemos bien a una persona o no. Lo que importa es si estamos viviendo una vida que agrada a Dios. Y te pregunto, ¿tú te has cuestionado si realmente tu forma de estar viviendo es la que le agrada a Dios? Fíjense cómo lo dice la segunda carta a los Corintios. Dice: pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque el Señor Jesús vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está con ustedes. ¿Tiene más importancia para nosotros lo que piensen los demás o lo que Dios opina de nosotros? La prioridad número uno de Dios es la salvación de cada alma y por eso nos da esa encomienda de que le compartamos a otras personas el Evangelio. Creo firmemente que compartir el Evangelio es un talento aprendido. Ojo, cuanto más uno practica, más fácil se torna. Si uno hace algo por un tiempo prolongado, se vuelve bueno en ello. Y me imagino, si yo quisiera dominar las pelotitas o los aros, como lo hacen las personas en los semáforos, pues en la primera ocasión voy a fallar, pero teniendo esa práctica constante, puedo dominar ese arte. Es lo mismo cuando uno se da como una tarea la Gran Comisión. ¿Cuáles son las únicas tres cosas que pueden pasar cuando compartimos nuestra fe? 1. Pueden rechazar a Jesucristo. 2. Podemos sembrar una semilla. Y 3. La persona puede entregarse a Cristo. Y cometemos un grave error pensando que la gente nos va a rechazar a nosotros. Entendamos, nosotros somos el cartero, el Señor Jesús es la carta, es el objetivo primordial. Y quiero que pongan atención, las personas que han leído la Biblia quizá no se detuvieron en ver esta grandiosa noticia que nos da la primera carta de Pedro, que dice así: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Si te dicen aleluya, si te dicen mocho, si te dicen una persona que ya se apagó su luz, están equivocados. Y fíjense, si en algún momento nos rechazan o se burlan de nosotros, en el nombre de Jesús
seremos bendecidos y la gloria de Dios descansará sobre nosotros. Veamos este ejemplo. Yo voy a compartir a una persona y quizá esta persona me hace caso y se entrega al Señor. Bueno, pues gané. Perdón. Siembro una semilla que a la postre, poco a poco, la persona se entrega al Señor, gané. Si rechazan a Jesucristo, teóricamente estoy perdiendo, pero traigo un promedio del 66.66 y veámoslo, por ejemplo, con los futbolistas profesionales. Un futbolista que tira los penaltis de 3, que acierte en 2, pues es un buen promedio, o un quarterback de 3 pases que acierte en 2 es bueno, o el que juega al básquetbol, o por ejemplo un vendedor de cada 3 clientes le va a vender a 2, son números muy buenos. Y veamos lo que nos dice Lucas 6:2, otra buena noticia. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Y aquí viene lo bueno. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren lo que les espera. Una gran recompensa. ¿Y en dónde creen? En el cielo. Va a ser algo extraordinario. Los que hayan leído la Biblia recordarán que en ocasiones se menciona el concepto de las coronas allá en el cielo. Bueno, pues ahí, en esto se está refiriendo Lucas. Se dan cuenta que cuando nos rechazan en el nombre de Jesús, Dios tiene recompensas asegurándonos en el cielo, que van a hacer que cualquier recompensa que pudiéramos recibir sobre la tierra va a parecer poca cosa. Cada vez que nos rechazan, ellos se encargan de depositarnos un cheque de recompensas en el cielo. Esto es imaginario. Si hubiera un banco, el banco celestial, cada persona que nos rechaza, que nos manda por las cocas, está abonando a nuestra cuenta personal el que tengamos en el cielo coronas. Romanos 1:16 dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y en Timoteo nos está diciendo Pablo: pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Entonces, veamos, si le comparto a una persona y esta persona acepta al Señor Jesús, se rinde ante Él, gano. Si siembro una semilla, gano. Si rechazan al Señor Jesucristo, gano. De todas, yo voy a estar teniendo el 100% por ser una persona obediente, por estar compartiendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Si cada vez que compartimos nuestra fe ganamos, ¿cuál es la única situación en la que podemos perder? ¿Ustedes cuál creen que pueda ser esa situación? Pues vamos a perder. La única en la que perdemos es cuando no compartimos nuestra fe. Una excusa: es que no tengo mucho conocimiento al respecto. ¿No hubo alguien que te guió a Cristo? Si es así, tú ya sabes cómo guiar a otro a Cristo. Juan 1:40, me encanta este versículo. Recuerden, la iglesia, el nombre Venid y Ved, es el antecedente de Juan 1:38 y 1:39. Y el 40 es extraordinario, nos narra y nos señala quién es en el Nuevo Testamento el evangelizador. Sabemos que en el Antiguo Testamento
el primer evangelizador, el primer misionero es Jonás. Aquí fíjense, esta persona quizá uno podría creer que no fue muy importante, pero qué tan importante fue que a quien le compartió fue una persona muy productiva. Y dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Muchas veces en el fútbol hay quien va a ejecutar un tiro de esquina y el que mete el gol es otra persona. Y bueno, los reconocimientos se le dan a la otra persona. Pero si no hubiera sido por ese tino, por esa dirección que le da el que ejecuta el tiro de esquina, ese goleador no hubiera triunfado. Bueno, ¿cuántos Andreses entre ustedes van a surgir que haya alguien que destaque? Yo me acuerdo en Guadalajara cuando hubo una persona que me compartió, era un funcionario de Bancomer, y yo requería para ciertos trámites entrar a su privado, y él poco a poco empezó a hablarme de Dios. Me acuerdo que su letra era con E, no estoy muy, no recuerdo bien de esto, hace como prácticamente 18 años. Él no se hubiera imaginado que a la postre yo hoy sería pastor. Lo llevó a Jesús, nos está diciendo Juan 42. Y ahora vamos a ver la primera evangelista, la primera mujer que le comparte a otros. El pasaje nos dice que el Señor Jesús llega a donde había un estanque con agua, se sienta y en eso llega una samaritana y dice así, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y en el diálogo que ellos tuvieron, el Señor Jesús le había dicho a esta samaritana que había tenido 4 maridos y que con el que vivía no estaba casada. Entonces dice en el 30, salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. ¿Cuántos de esos samaritanos por esta mujer se entregaron y siguieron al Señor Jesucristo? Otra de las excusas, no sé lo suficiente. Si saber todo fuera un requisito para poder compartir el Evangelio, nadie podría hacerlo jamás. Quizás pienses que no sabes lo suficiente para testificar con confianza, pero considera lo siguiente. Tú eres salvo y las personas con las que hablas no lo son. ¿Quién sabe más en una conversación espiritual? Tú siempre sabrás más que la persona no creyente. Como cristiano tienes al Espíritu Santo morando en ti para ayudarte a entender las palabras de Dios. Y en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 20, nos dice que no nos preocupemos porque el Espíritu Santo va a ser el que va a guiar el que nosotros empecemos a aplicar ciertas palabras para compartir el Evangelio. Puedes entender verdades espirituales que una persona inconversa no puede entender. Esta que todo el mundo va a negar es simple flojera o apatía. Si el Señor te diera 1,000 pesos cada vez que compartieras tu fe, ¿predicarías el Evangelio? Imagínense, yo soy medio flojo, no me quiero esforzar mucho con que comparta una vez en la mañana, otra en la tarde, o 2 en la mañana, o 2 en la tarde. Yo ese día me voy a llevar 2,000 pesitos. No quiero trabajar mucho de lunes a viernes. Esta semana me voy a llevar 10,000 pesos. Al mes me voy a llevar 40,000 pesos.
¿predicarían ustedes sabiendo que se van a llevar sin mucho esfuerzo 40,000 pesos? Imagínense si lo hacen, no sé, 4, 6, 8 veces al día, pues solucionarían su problema de apatía por amor al dinero, cuando no estarías dispuesto a hacerlo por amor a Dios. Cuando hablamos de dinero, se te olvidó que no conoces, se te olvidó que te van a rechazar. ¿Por qué? Por amor al dinero. Pero qué triste que este sea lo que nos motive y no el amor a Dios. Si tú estás diciendo, yo lo hago por dinero, pues, ¿qué diferencia hay entre ti y un mercenario? En Romanos 10:14 nos dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y en el versículo 17 nos dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. No sabemos cómo hacerlo. Eliel, ya me acordé de esa persona de Guadalajara, de Bancomer, se llamaba Eliel González. Bueno, algunas preguntas que nos servirán para iniciar el compartirles a las personas puede ser, cuando uno se muere, ¿qué crees que hay al otro lado? ¿Qué hay cuando dejamos esta tierra? Y yo normalmente siempre uso esta. Si murieras esta noche, ¿estás 100% seguro de que irás al cielo? Y cuando me tengo que subir a un taxi o cuando estoy haciendo la antesala ahí en el ISSSTE, procuro platicar con las personas y los voy cuadrando para poderles hacer esta pregunta y iniciar el compartirles de Dios. Si murieras esta noche y estuvieras delante de Dios y Él te preguntara, ¿por qué te debería dejar entrar al cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué le dirías a Dios? ¿Por qué mereces estar en el cielo? Normalmente las personas en un porcentaje alto dicen ser merecedoras de ir al cielo aduciendo que no han matado, que no han robado, que no le han hecho mal a nadie. Y fíjense la forma contundente en que Isaías nos tapa la boca a aquellos que pensamos que vamos a entrar porque no matamos, no robamos, ni le hacemos daño a nadie. Fíjense lo que nos dice en el versículo 6. Todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Imagínense una jerga, una estopa. Eso es lo que somos para las personas que piensan que están inmaculadamente limpias. Pero vean el amor de Dios y lo vemos en Efesios 2:8 que dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que la gente presuma. Es un regalo que nos está dando Dios, es su gracia la que nos está dando ante pues la fotografía que nos está diciendo Isaías que somos. En Romanos 10:9, como ustedes saben, es el trámite para obtener, sí, nuestro pasaporte y nuestra, ¿cómo se dice cuando te dan tu visa para ir a otros países? Este es en la embajada celestial. En Romanos 10:9, vean lo que nos dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa
para ser salvo. Y atención, yo lo puedo racionalizar y decir, oye, pues me conviene, pero lo estoy pensando, lo estoy racionalizando, y eso no aplica. Tiene que ser de corazón, y este es un proceso muy lento. Es como cuando estamos haciendo un pastel, no pones todos los ingredientes, le prendes y al minuto ya sale el pastel. Tiene que ir poco a poco creciendo. Es lo mismo, si tú lo dices de corazón, vas a tener la plena certeza de que serás salvo. Aquí es el momento de medirlos de acuerdo a los 10 mandamientos. La ley fue dada no para salvar al hombre, sino para medirlo. Hay personas que dicen, yo trato de llevar a cabo los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nadie los puede cumplir. Se hicieron únicamente para que veamos la clase de infractor que somos. Las personas intentan salvarse por medio de guardar la ley, pero no fue creada para salvar a los hombres por medio de ella. En Romanos 3:19 nos dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Culpable o inocente? Fíjense, en Santiago 2:10 lo decíamos en el estudio anterior de la semana pasada, dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Si yo quiero llevar a cabo los 10 mandamientos y fallo en uno, chato, ya quebrantaste toda la ley. Eso significaría el cielo o el infierno. En Romanos 2:16 nos dice, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara el Evangelio. Y en Corintios 5:10, también lo vimos el estudio anterior, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que corresponda, según lo bueno o malo que hayan hecho mientras vivió en el cuerpo. Recordemos, no hay pase automático. Si tú no te entregas al Señor Jesucristo, no eres integrante de la familia de Dios. La opinión de Dios es la única que vale. Y según su estándar, estamos en una situación peligrosa y en necesidad desesperante de un Salvador. Él está dispuesto para todos los que realmente le quieran buscar. Asegurémonos de compartir con ellos a Jesús después de que reconozcan su necesidad de Él. Si la persona no quiere arrepentirse de sus pecados, querrá realmente entregarle su vida a Cristo. ¿Ustedes qué opinan? Si no hay un deseo de alejarse de sus pecados, la persona no está realmente haciendo un compromiso verdadero con el Salvador. Hacer una supuesta confesión sin un cambio de vida es confesar sin poseer la vida eterna. Cuando Cristo entra en una vida, esa vida cambia. La vida de un inconverso definitivamente cambia cuando el Espíritu de Dios entra en ella. Recuerda que las personas no salvas no son salvas por haberle pedido a Jesús que entrara en su corazón. Jesús dijo que deberían de nacer de nuevo. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús, y lo pone muy puntual el apóstol Pablo en Romanos 5, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Tú eres una versión nueva y mejorada
Tú no eres una versión nueva y mejorada de tu viejo ser. Eres una nueva criatura de Dios. Dios no es un aditivo en tu vida, es un transformador, es redentor de pecados. Jesús no es una especie de boleto para que la gente evite ir al infierno. Él quiere cambiar por completo cada área de nuestra vida. Nuestras vidas serán diferentes. Algunos creyentes confesos viven en una rebeldía voluntaria contra el control de Dios en áreas específicas de su vida. Yo sé lo que quiere Dios que haga, pero simplemente no voy a obedecerlo. ¿Por qué? Porque estoy muy contento con mi amante, porque estoy muy complacido con la adicción que tengo, porque estoy medrando, estoy haciendo tranzas en la empresa donde trabajo y que me está permitiendo tener un nivel de vida extraordinario. No voy a cambiar. Si te sucede esto, tú te encuentras en una condición peligrosa. En realidad no eres cristiano. Te estás engañando a ti mismo y a los demás acerca del verdadero estado de tu alma. Estás viviendo bajo la ira de Dios y te espera un juicio eterno, a pesar de la profesión de fe que pudiste haber hecho. Fíjense, Charles Spurgeon era un pastor en Inglaterra que le llamaban el príncipe de los predicadores. Se calcula que él llegó a compartir la palabra y que las personas entregaron al Señor Jesús alrededor de 1 millón de personas. Imagínense, para que 1 millón de personas se hayan entregado al Señor Jesús es porque por lo menos Él le pudo haber hablado a 4 o 5 millones de personas, de 4-1, de 5-1, en toda su vida. Y dice así: probablemente una razón por la que las personas no comparten su fe es porque no tienen una fe que compartir. ¿No tienen ustedes el deseo de que otros sean salvos? Entonces ustedes tampoco son salvos. Pueden estar seguros de ello. Ser tibio no es de Dios. Un cristiano lleno del Espíritu habla de Jesucristo. Un cristiano en pecado no habla de Jesucristo, no tiene palabra, le da vergüenza. Y cuando me refiero a cristiano, me estoy refiriendo a esas 3 variables que existen en el mundo. El pecado es lo único que nos roba el hablar de Jesús. Si en tu día a día Jesús no está en tu vida, en tus conversaciones, debes de ver qué error, qué pecado estás cometiendo consistentemente. Recuerden, no todos van a entrar. La Biblia te aleja del pecado, pero el pecado te alejará de la Biblia. A Jesús no le importa tu pasado. Él simplemente te dará su mano y su amor el día que decidas buscarlo. Y quiero decirte que si literalmente tú te encuentras en el suelo y quieres ser transformado, quieres tener otra forma de vida, te pido me acompañes con esta oración. Padre amado, te pido perdón por la forma en la que he vivido. Te pido perdón por las decisiones que he tomado y que han lesionado a mis familiares, a mi entorno, incluso a mí mismo. Te pido perdón, mi Dios, por estar sobrado de ego, de vanidad, de orgullo. Yo reconozco al Señor Jesucristo como mi único suficiente Salvador. Yo quiero tener un cambio, quiero tener una transformación, quiero tener un estilo de vida, mi Dios,
que te agrade a ti. Los últimos años, los años que tú permitas que yo viva, quiero obedecerte, mi Dios, y quiero agradarte. Quiero ser un discípulo del Señor Jesús. Padre, esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.